contemplaré su faz, cantaré por siempre y indecible paz, limpio por su sangre y alzaré mi voz. En mi Jesús, ella en la cruz trajo mi perdón. Cuando ya afligido estoy, lejos del redil, otras pruebas me las que manda el tentador. De rodillas clamo yo a mi Salvador. Cristo es fiel, es fuego en él y es su dulce amor. Hoy yo quiero verle, contemplar su faz, cantaré por siempre y indecible paz, limpio por su sangre y alzaré mi voz. En mi Jesús, en la cruz, trajo mi perdón. Aunque peregrino soy y él me sostendrá, aunque hoy a las tentas voy y él me guiará, la morada celestial pronto yo veré y al cantar siempre entonaré, sí Señor. Hoy yo quiero contemplar su faz, cantaré por siempre y indecible paz, limpio por su sangre y alzaré mi voz. En mi Jesús, en la cruz, trajo mi perdón. Y a su nombre, sí Señor. Y a su nombre. También vamos a alabar con quechua, hermanos. Con página 52. Amén. Manguray kamuchka, Jesús alabani chipi, ipitawak manasi kamuchka, salvani chi Jesús mi, salvani chi Jesús mi. Kuya mandata kisu, huksun ulala bandi, salvani chitani kusu. Y gracias Jesús ya, y gracias Jesús ya. Pitawanyo punya waraganchi, kiki salvagalanchimi, pita. Jesús rantilla chimi, Jesús rantilla chimi. Kuya mandata kisu, huksun ulala bandi, salvani chitani kusu. Y gracias Jesús ya, y gracias Jesús ya. Pitari era piwanyumi, pitaku chachita mayaraga, chi Jesús mi, era chi Jesús mi. Y cuya mandata kisu, huksun ulala bandi, salvani chitani kusu. Y gracias Jesús ya, y gracias Jesús ya. Pitakai makuti bulyanga, kausaris parikul, pitasan bukaitama. Kuyang chi Jesús mi, kuyang chi Jesús mi. Y ako'y mandata kisu, huksun
a su nombre, y a su nombre. También vamos a alabar con página 132, amén. Dios ni ya. Adiós Tillaimi, Taitallaimi, Zapacón Chauri Mariwa. En Españantaga, Tinaipa, Munasmantarura Naipa, Españantaga, Tinaipa, Munasmantarura Naipa. Señor Yaimi, salva Yaimi, tú te escuchas, Jesús Yaimi, salva Yaimi, tatamana fua. Jesús Yaimi, salva Yaimi, tatamana fua. Hey dini Yaimi, yanamba, songoyai pasau sanamba. Hey dini Yaimi, yanamba. Pamanta, una chani, mi tu mandarura kuni. Ay, Pamanta, una chani, mi tu mandarura kuni. Ya que srapas ku, se srapa, una pamera, te sraiki. Ya que srapas ku, se srapa. Ya su nombre, wala que vive, wala que alaba, ya su nombre, sí Señor. Su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gracias, Señor. Señor Jesús, gracias. Vamos a glorificar por estas alabanzas a la gloria del Padre, Amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta acá con nosotros. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con las alabanzas, amados hermanos. Gloria al Señor. A ver, nuestro hermano Percy, gloria a Jesucristo. Adelante, hermano Percy, gloria a Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesucristo. Santo eres Padre, Gloria para Señor. siempre te misericordia. Gloria a Dios, sea su nombre, y a su nombre. En primer lugar, hermanos, saludo al Señor, al Dios Todopoderoso y nuestros pastores presentes en esta mañana. Y a la iglesia en general. Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos, ¿verdad? Hermanos, la palabra que sabroso, hermanos, en esta mañana. Gloria al Señor. Los que no han venido se han perdido, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hoy estamos, hermanos, el penúltimo día ya, hermanos. ¿Y cómo estamos aprovechando, hermanos, la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie. Voy a invitar a mi esposa. Gloria al Señor.
¿Qué nos toca ahora, hermanos? Fuerte, hermanos. La iglesia de Dios, se escucha, hermanos, parece que están unos 5, 6. Hermano, yo no sé por qué la iglesia está así. Pónganse de pie, hermanos. Hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo, hermano, esa libertad que tenemos que aprovechar. Hermanos, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos muy peligrosos, hermano. Gloria a Dios, tenemos que aprovechar, hermanos míos. Sabemos que, hermanos, en la alabanza, hermanos míos, hay poder. En la alabanza hay libertad, hay victoria en las alabanzas. Cuando Pablo, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, cuando Pedro, hermanos, los apóstoles, gloria al Señor, llenos del Espíritu Santo, hermanos, cantaban. Dice, hermanos, las almas, hermanos, se liberaban. Gloria a Dios, se rompían las cadenas, las ataduras. Y en esta mañana vamos a alabarle al Señor. Gloria al Señor, allá donde congrego en Chanchamayo, hermanos, la pastora decía, hermanos, en su sueño, el Señor le había demostrado, dice que, hermanos, un gigante, o sea, el enemigo, hermanos, le perseguía. Entonces, escuché una voz, dice que le decía, canta alabanza, hija, canta alabanza. Cuando empezó a cantar, dice, hermanos, ese gigante, ese enemigo empezaba a huir, hermanos. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor está aquí. El Señor está en medio nuestro momento. Vamos a decirle, Señor, tú estás aquí. Cierra tu vista ahí, mi hermano. Medita. Gloria a Dios. ¿Cómo hemos venido, hermanos? Yo sé que, hermanos, usted y yo nos hemos sacrificado, hermanos. Hemos hecho todo el esfuerzo para poder llegar. Pero no sería, hermanos, justo, no sería, hermanos, que regresemos tal y cual como hemos venido, hermanos. Habremos perdido tiempo, hermanos. Hay que aprovechar, hermanos. Y, hermanos, mañana se termina, hermanos. Quién sabe, hermanos, si el próximo año quizás ya no hay, hermanos, esta libertad. Hermano, ponte a pensar, hermano, cómo está, hermanos, gloria al Señor, en otros continentes, en Nigeria, hermanos, en la China. Mira, hermanos, cómo los cristianos, nuestros hermanos, cómo están, hermanos, perseguidos. Mira allí, pero ahí están, hermanos, buscando la presencia de Dios, buscando, hermanos, clamando ahí. Mira cuántos han muerto, hermanos. Mira cuántos están ahí permaneciendo, hermanos, en el Señor. Porque el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Inclina tu rostro un momento. Medita, hermanos, cómo estás delante del Señor. Ahí medita cómo estás delante del Señor. Gracias, Jesús. A ver, vamos, iglesia, vamos ahí. Aquí está la presencia del Señor en esta mañana. Tu presencia aquí está, Señor. Tu palabra dice, yo estaré con vosotros todos los días. Tú conoces, Señor, el corazón del hombre y de la mujer, Señor. La palabra del Señor dice, yo estaré con vosotros. Yo nos dejaré, nos desampararé. Pero tú eres quien conoce a cada corazón, Señor. Y quebranta, Señor, mi corazón. Dígale, Señor, quebranta mi corazón. Aleluya. Quiero sentir tu presencia, Padre, en mi vida. Vamos ahí, conversa, hermano, conversa. Conversa ahí con el amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vienen tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Gracias, Padre, por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Gracias por el aire que respiramos. Vamos ahí, conversa, hermano. No te detengas. Dígale, Señor, aquí estoy. Quiero sentir tu presencia. No quiero regresar tal y cual he venido. Quiero regresar, Señor, bendecido, liberado, Señor. Y muchas veces aparentamos, Señor, pero tú eres quien conoce los Señor. Aleluya, Señor. Santo eres, maravilloso. Yo sé que estás aquí.
Yo sé que estás aquí. Oh, bendito eres, Señor Jesús. Yo sé que estás aquí. Sí que tú estás aquí, Yo Señor. sé que Eres tu estás pueblo, aquí. Señor. Amado Palabra dice, Espíritu Señor, Santo, yo sé que nosotros estás en mi aquí. nombre congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Amado Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Dígale, yo sé que tú estás aquí, Padre. Yo sé que estás aquí. 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 Esta mañana, Señor, te lo pedimos. Amado Espíritu Santo, Inclina tu oído y escucha nuestros ruegos de cada uno yo de sé nosotros, que estás Señor. aquí. Ayúdanos a seguir adelante, Cuando mi Señor. corazón se quebranta, estoy llorando en tu presencia. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor, tú estás aquí, Cuando mi Espíritu Santo. corazón se quebranta, Aleluya. estoy llorando en tu presencia. Yo sé que estás aquí. Sé que tú estás aquí. Ahí conversa, hermano. Ahí conversa, hermano, iglesia del Señor. Dígale, tú estás aquí, Señor. Yo te necesito. Yo te necesito, Padre, todos los días de mi vida. Glorioso Jesús de Nazaret. Tu presencia maravillosa en esta mañana. Toma control, Señor, cada vida. Toma control, Señor, cada corazón. Que al alabarte podemos, Señor, sentir tu presencia poderosa. Sí, Señor, separado de ti nada somos, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Más santo eres, Señor Yo Jesús. sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Señor Jesús, tú estás aquí, Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, Amado Espíritu Santo, estás aquí. yo sé que estás aquí. Amado Espíritu Santo, Esta mañana, Señor, yo sé que estás te lo aquí. cada uno de nosotros. No tengo que tocar, no tengo que mirarte, Aleluya, Señor. solo tengo que sentirte. Yo sé que Te estás acerca, aquí. Señor, y como nos No encuentras. tengo que mirarte, no tengo que tocarte, solo tengo que Santo eres, sentirte. Señor Jesús, Rey de Yo Reyes, sé Señor de que estás Señores. aquí. Cuando mi corazón se quebranta, estoy llorando en tu presencia. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor. Cuando mi corazón se quebranta, Aleluya. estoy llorando en tu presencia. Yo sé que estás aquí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tú estás aquí, Padre. Tú estás aquí en medio nuestro. Estás aquí, Señor, para Tu consolarnos, presencia poderoso, Señor. para abrazarnos, Señor. Ahí conversa, dígale, Señor, ayúdame. Necesito las fuerzas para poder continuar adelante. Renuevas las Por momentos las fuerzas me faltan. Ahí conversa con el Señor. Por momentos las fuerzas me faltan, dígale. Pero tu palabra dice: los que confían en Jehová nuevas fuerzas poseerán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice tu palabra, Padre. fuerzas para servir. Vamos allí, adórale. Que nos puede renovar, amado Dios. Gracias, Jesús de Nazaret. Puede aumentar las fuerzas. Gracias, Señor. Padre. Aleluya, Señor. Levanta ahí tus manos, dígale: gracias, Padre. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Jesús. Brindaré fuertes palmas al Rey en esta mañana.
Gracias, Bríndale Señor fuertes Jesús. palmas, no te Gracias, canses ahí. Vamos, vamos, iglesia. Brinden esas palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ahí no te canses, hermano. Alábale, alábale con tus palmas. Él está aquí. Él está en medio nuestro. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ir con Aleluya. gozo, hermanos. Vamos, Señor vamos, Jesús. vamos. Ahí no te canses de alabarle al Gozo Rey de eres, Reyes. Señor Jesús. Al Señor de Iglesia señores. Dios, Vamos dale con tus gozo. palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos, vamos, vamos. Ahí levanta tus manos de Todas las glorias, para Cristo. todas las honras, Para Cristo. todas las glorias. Para Cristo. Vamos con Aleluya. gozo. Gloria a Dios. Vamos con gozo y alegría. Sí, Señor. A ti Vamos, sean vamos, vamos. nuestras alabanzas, amado Vamos a Dios. decirle, grande poderoso eres, Señor. Sí, Señor. Vamos con gozo. Aleluya. Aleluya. Vamos, vamos, vamos. Vamos con gozo, vamos con gozo. Gloria a Dios. Vamos, iglesia de Dios. Y vive para siempre. Gloria a Dios. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. Todas las glorias, Para Cristo. todas las honras. Para Cristo. Vamos. Sí, Señor.
saltaré, dando vueltas te alabaré, como cordero saltaré, dando vueltas te alabaré, cantando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré, cantando, danzando te alabaré, en tu presencia me gozaré. Nos gozamos en la iglesia de Dios. Vamos a la iglesia de Cristo. Gloria, gloria, gloria. Tu presencia poderosa, Señor, en esta mañana. Aleluya. Como cordero saltaré, dando vueltas te alabaré. Como cordero saltaré, dando vueltas te alabaré. Como cordero saltaré, dando vueltas te alabaré. Te alabaré, en tu presencia me gozaré. Vamos a la iglesia de Dios. Gózate, gózate. Vamos, 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 vamos. Vamos con gozo. Aleluya, aleluya, gloria. Porque Él está aquí, Señor.
caen las cadenas. Cuando canto alabanza, se desatan ataduras. Ahí se van desatando esas ataduras. Vamos, iglesia, vamos. Gloria, gloria. Ahí se rompen esas cadenas. Ahí se rompen esas ataduras en el nombre de Jesús. Cristo rompe las cadenas. Cadenas que resisten. Cristo rompe las cadenas. No hay cadenas que resisten. Cuando canto alabanza, caen las cadenas. Cuando canto alabanza, se desatan ataduras. Cuando canto alabanza, caen las cadenas. Cuando canto alabanza, se desatan ataduras. Oh, santo, poderoso Dios de Israel, Padre Señor. Rompe las cadenas, no hay cadenas que resistan. Cristo rompe las cadenas, no hay cadenas que resistan. Cuando canto alabanza, caen las cadenas. Cuando canto alabanza, se desatan ataduras. Ya se abren las puertas de la cárcel. Ya se abren las puertas de la cárcel. Cuando canto alabanza, caen las cadenas. Cuando canto alabanza, se desatan ataduras. Cuando canto alabanza, sanan los enfermos. Cuando canto alabanza, se desatan. Ahí se va desatando cadenas de maldición. Rompe las cadenas, no hay cadenas que resistan. Cristo rompe las cadenas, no hay cadenas que resistan. Cuando canto alabanza, caen las cadenas. Cuando canto alabanza, se desatan ataduras. Cuando canto alabanza, caen las cadenas. Aleluya, vamos, iglesia. Vamos con gozo. Oh, gracias, Padre. Presencia poderosa en esta mañana.
tu presencia se mueve aquí. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Aleluya, gloria, gloria. Gloria a Dios. Señor, en este lugar. Oh, santo. Tu presencia, Señor, se mueve con mi poder. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sí, Señor Jesús. Tu presencia, Señor. Podemos sentir, Señor, que tú nos recibes. Espíritu Santo, tócame, lléname. Espíritu Santo, tócame, lléname. Tu amado Espíritu Santo, tócame. Oh amado Espíritu Santo, tócame, lléname. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Con poder, con fuego, tu presencia se mueve aquí. Tu presencia poderosa, Padre. Tu presencia maravillosa, Señor. Esta mañana. Aleluya, aleluya, gloria, gloria. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Tócame, lléname, Espíritu Santo. Yo quiero más de tu presencia. 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 Aleluya, vamos. Vamos, ahí está la presencia de Dios. Vamos a la presencia del Espíritu Santo. Vamos todos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo en la iglesia del Señor. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo en la iglesia del Señor. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Déjalo que se mueva y déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahí está tu presencia, Padre. Ahora llena. Oh, algo está descendiendo, algo está descendiendo en la iglesia del Señor. Y algo está descendiendo, y algo está descendiendo, algo está descendiendo en la iglesia del Señor. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios.
yo exaltaré, y dando vueltas te alabaré, remolineando me gozaré, y como corderito yo exaltaré, y dando vueltas te alabaré, remolineando me gozaré. Yo exaltaré, dando vueltas te alabaré, remolineando me gozaré, como corderito yo exaltaré, dando vueltas te alabaré, remolineando me gozaré, como corderito yo exaltaré, dando vueltas te alabaré, remolineando me gozaré. Y dando vueltas te alabaré, remolineando me gozaré, como corderito yo exaltaré, y dando vueltas te alabaré, remolineando me gozaré. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, vamos, 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 vamos. Oh, santo eres, Padre. Gloria a Dios. Oh, Jesús. Sí, Señor Jesús. Oh, poder de Dios, estás aquí, Señor. Oh, santo, santo eres, Señor. Aleluya. Oh, reina del Señor de señores. Y que vive, Señor, por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor. Porque tú te mereces, Señor, que tus hijos te alaben. Aleluya, bendito Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Fuego del cielo y está descendiendo, llamas de fuego. Fuego del cielo y está descendiendo, llamas de fuego. Llamas de fuego ya se están moviendo, quebrantando ya mi corazón. Llamas de fuego ya se están moviendo, quebrantando ya mi corazón.
estás aquí, Señor. Gracias, Padre. Oh, maravilloso Dios. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Señor Levanta tus Jesús. manos ahí, dígale, Hay Señor, poder en gracias. tu nombre, Señor Jesús. Hay Dígale poder, gracias, poder, Padre. poder en tu nombre. Oh, bendito. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor, Rey de Reyes. Oh, poderoso Dios. Estás aquí en medio nuestro. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Aunque mis manos no puedan ver, Gracias, Jesús, aunque mis manos no porque tú haces cosas grandes, papá, en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra, la gloria, a ti sea la alabanza. Agradece ahí al Padre. Gracias por tu amor, gracias por darme las fuerzas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Santo eres, Señor. Oh, Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos, Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Padre celestial. Aleluya. Bendito eres, Señor. Gloria a Jesucristo. Demos glorias a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, amados hermanos. Gloria al Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señores, Señores, Dios de la gloria. Santo, Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Muy bien, amados hermanos, gloria al Señor. Ya llegó el momento también, gloria al Señor, aleluya, de recibir la bendición de Dios, gloria al Señor, a través de la escritura de la palabra de Dios, gloria a Jesucristo. Así también damos la bienvenida a nuestros amigos jóvenes, señoritas, gloria al Señor, y todos los que están por ahí, gloria al Señor. Pase usted adelante, gloria al Señor. Usted está, gloria al Señor, invitado, gloria al Señor. Sea bienvenido, gloria a Jesucristo, a la fiesta espiritual del Altísimo Dios Todopoderoso. Aleluya. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, gloria al Señor. Bueno, para recibir la bendición de Dios, usted va a poder realmente, gloria al Señor, a percibir o encontrar, hallar la bendición de Dios Todopoderoso. Muy bien, gloria a Jesús, porque estamos viendo realmente los acontecimientos que está ocurriendo en muchos lugares, por diferentes lugares, amados hermanos, bendito Dios. Por tanto, el ser humano, la humanidad, necesitamos, gloria al Señor, acercarnos a Dios, buscar a Dios, gloria al Señor, bendito Dios, caminar con Dios, vivir con Dios. Muchas personas en esta tierra, en este mundo, caminan sin Dios, no conocen a Dios, no sirven a Dios. Por tanto, sus vidas, aleluya, están constantemente en peligro, gloria a Jesucristo. Porque cuando una persona ya está, gloria al Señor, en las manos de Dios, bendito sea nuestro Dios, su vida está asegurada. Hay protección de Dios, hay amparo de Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Bien, amados amigos, vecino, vecina, gloria al Señor, usted es cordialmente invitado, gloria al Señor. Aleluya, este lugar, bendito Dios, para poder recibir la bendición de Dios, el Altísimo Dios Todopoderoso. Amén, gloria al Señor. Muy bien, pasamos entonces con la enseñanza o el mensaje de la palabra de Dios con nuestro hermano pastor Cirilo Inostroza. Gloria a Jesucristo. Adelante, pastor, que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga, gloria a Jesucristo, y sea de bendición, gloria al Señor, para todos aquellos que oyen y reciben, escuchen la palabra de Dios. Gracias, pastor.
Gloria al Señor. Amados pastores del Señor, la Iglesia de Cristo, esta mañana, saludarlos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, amados hermanos. Gloria a Dios, cuanto estamos contentos, alegres. Gloria al Señor, aleluya. Y amados hermanos, van a disculpar, la garganta como que está un poco inflamado, amén hermanos. La verdad, anoche fuimos un momento a acompañarle su dolor de nuestro hermano Choque. Bueno, tenemos que pregonar el Evangelio, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, estuvimos en el aire libre y gritamos ahí pues. Gloria al Señor. Donde no hay micro ni parlante, no hay. Entonces, gloria al Señor, un poco que se ha inflamado la garganta. La verdad, hermanos, hay mucha diferencia en el clima. Yo mismo palpo, cuando yo estaba en la sierra, no se inflama la garganta. No se siente dificultad muy a menudo en nuestro ser. Pero cuando uno está en clima baja, en este caso en Lima, el clima mismo es un poco húmeda, un poco que afecta nuestro cuerpo, nuestro organismo. Es cuando nosotros venimos de Lima, tenemos consecuencias, hasta con el oído de escuchar, con la garganta, hasta con la comida misma. Amén, hermanos. Así es que no piensan ir, los que están aquí en Huancayo no piensan ir a Lima. Gloria a Dios. Ya su nombre. Entonces, pero todo entendemos. Amén, hermanos. Allá, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Antes de continuar, nuestra hermana maestra de la escuela dominical quisiera que se encargue de los niños y ya saben dónde tienen un lugar adecuado para que también ellos aprenden allí. A nuestra hermana maestra, gloria al Señor, gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno, ya los niños también ya están en su lugar para que puedan aprender las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, ahora sí continuando, gloria al Señor. Solamente tengamos cuidado, hermanos, gloria al Señor, lo que la hermana nos predicaba en la mañana. Claro, yo entiendo quechua, pero no al 100%. Puedo decir 30% entiendo, pero no puedo hablar sí. Amén, hermanos. Y nuestra hermana decía, nosotros decimos, no somos SUA. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ustedes ya saben qué cosa es SUA, ¿verdad? Porque el SUA dice trabaja de noche. Y su dormir dice es de día dulce. Amén, hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios, la Iglesia de Cristo, nuestro dulce dormir es de noche. Y de día estar despierto, estar atento. Amén, hermanos. Y cuanto más este día, aprovechando el sexto día de la fiesta, cuánto nos ha hablado ya el Señor y nos seguirá hablando para atesorar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces tengamos cuidado y rápidamente vamos a nuestro texto bíblico. Gloria al Señor, aleluya. Libro de Proverbios. No voy a gritar mucho. Si es posible, acérquense más acá. Ya ustedes saben por qué razón. Gloria al Señor. Libro de Proverbios,
capítulo 14. Versículo 12. Gloria al Señor, aleluya. Y los que han encontrado el texto bíblico, pongámonos de pie de reverencia a su palabra del Señor. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Gloria al Señor. Ya lo tenemos, hermanos. Vamos a lecturar esta bendita palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Oremos un momento, hermanos. Padre bueno y misericordioso, Señor, gracias, Padre amado, por tu bondad, Señor, aleluya. Nos has podido, papá, aleluya, esta fuerza, esta voluntad de estar aquí en este día, en este lugar, reunidos con la finalidad, Dios mío, aleluya, que te alabemos, que te glorifiquemos tu nombre, que te bendecimos, que te loamos, Dios mío, en todo momento, porque tú lo mereces, Padre amado. Así también, papá, aleluya, gracias, Señor. Tú tienes propósito, Señor, aleluya, de llegar a cada vida, a cada corazón, con tu palabra, Dios mío. Y tu palabra muchas veces, papá, aleluya, nos ayuda, Señor, para encaminarnos en esta vida, Dios mío, mientras que dura tu gracia, Señor. Gracias, Padre amado. Solamente te rogamos con tu Espíritu Santo, ayúdame, Señor. No soy quien, papá, aleluya, pero somos, Dios mío, quizás elegidos para transmitir tu bendita palabra, mediante el poder de tu Espíritu Santo. Así también, Dios mío, aleluya, tu pueblo que oye, Padre, tu pueblo, Padre, aleluya, que retiene tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Y así para estar fortalecidos, y así para estar prestos, papá, para el día de tu venida, Señor. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Siéntense, amados hermanos. Bueno, amados hermanos, esta palabra que está virtiendo, gloria al Señor, aleluya, Salomón, con una experiencia y poniendo la expectativa, esa es una advertencia. Amén, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. ¿Y a qué se refiere esta palabra cuando dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte? Está basado a criterios. Gloria al Señor. Luego el criterio inculca, gloria al Señor, aleluya, nuestras acciones. Amén, hermanos. Les repito, está basado a criterios. El criterio inculca a acciones. Gloria a Dios. Para entender en otro significado, criterio, ¿qué quiere decir? Un modo. Y ese modo inculca, hace que el hombre, gloria al Señor, realiza. Amén, hermanos. Entonces, gloria al Señor, por eso dice el hombre, yo pienso como quiero. Yo hago como yo quiero. Yo camino como yo quiero. Yo hablo como yo quiero. Yo sirvo como yo quiero. Ese es criterio. Inculca,
gloria al Señor, aleluya, acciones, entonces como Él quiere, lo realiza. Esas son acciones. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Entonces esa palabra es lo que el apóstol, esta palabra de Salomón nos quiere hacer entender, esta palabra. Entonces cuando entendemos esto, este pasaje está basado en dos criterios. Criterio de transgresión y criterio de verdad. Amén, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Y uno de ellos es peligrosísimo. Y otro de ellos es bueno. Por eso dice la palabra, gloria al Señor. Hay camino que al hombre le parece derecho. Según el hombre, a su criterio del hombre, a su modo del hombre, su camino es derecho. Ya que inclusive ya quiere morir, como dice apóstol Pablo, quiere estar en la presencia del Señor ya. Amén, hermanos. Discúlpenme, no les he dicho el tema. Nuestro tema es perfeccionando el camino de verdad. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor. En el mismo libro, capítulo 13, versículo 15, dice, gloria al Señor, el buen entendimiento da gracia. Gloria al Señor. Mas el camino de los transgresores es duro. Les decía, este pasaje está basado a dos caminos: camino de entendimiento y camino de transgresión. Amén, hermanos. Y ahora, gloria al Señor. Cuando dice el camino de transgresión, ¿qué quiere decir transgresión? Es rechazo, es falsidad. Y hay camino, gloria al Señor, en otro pasaje dice que los impios son transgresores apartados de la voluntad de Dios, el mismo Proverbios. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor, lo que está basado, gloria al Señor, al criterio de transgresión son falsas doctrinas. Amén. Nosotros sabemos muy bien, hay doctrinas, gloria al Señor, hay grupos de personas, o misiones como podemos llamar también, con falsas doctrinas. Ustedes lo conocen. Gloria al Señor, aleluya. Hay una de las doctrinas, dice que Cristo ya vino, ya la segunda de venida, ya hubo, ya. Ahora Cristo está en Perú, Jonás Ataucusi, que Jesús lo reprenda. Ese es su criterio, ese es su modo de entender la palabra, de servir de esa manera, de predicar de esa manera en esa doctrina. Amén, hermanos. Y hay otra doctrina, también, gloria al Señor, aleluya, donde dice Dios Madre. ¿Cuántos han conocido ya a su mamá, Dios? Gloria al Señor. Nosotros nunca vamos a conocer a nuestra mamá, Dios. Conocemos y vemos, sí, a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice su palabra: ustedes me conocen y me han visto porque me han recibido. Pero el que no me ha recibido, dice, gloria es el mundo, gloria al Señor, porque no me conoce, ni mucho menos me ve. Amén. Entonces, esa es la falsa doctrina. Hay otro, el camino de transgresión, un criterio, un modo de servir, de entender. Gloria al Señor. Hay otro, dice, ya, hermanita. Gracias, hermana. Gloria al Señor.
Dicen gloria al Señor, predican a Cristo, pero dicen que no existe el infierno. Amén, hermanos. Entonces, gloria al Señor, aleluya. Pero la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, en los 4 evangelios, ha podido hacer conocer, ha predicado, ha enseñado del infierno y como también del cielo nueva, tierra nueva. A su nombre. Entonces no hay por qué evadir, no hay por qué negar que no hay infierno. Si no hubiera infierno, si no hubiera condenación a tormento eterno, en vano se predicaría, en vano ayer como en la tarde aprendemos, en vano sería el sacrificio de Cristo. Amén, hermanos. En vano sería que nosotros renunciamos de toda vida pecaminosa. Suficiente con decir yo creo en Cristo y suficiente. Entonces, gloria al Señor, aleluya. Viene el Señor y nos cambia, gloria al Señor, aleluya. Nos construye otra casa, nos hace algún beneficio. Suficiente. ¿Para qué vamos a esforzarnos de servir en santidad? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor, cuando nosotros vemos las falsas doctrinas, hay muchísimo más. Hay muchísimo más. Y como ejemplo, estamos, gloria al Señor, aleluya, viendo de estas misiones. Amén. A veces dirán, pero una oportunidad, yo estaba conversando, me dice, no criticas, no murmuras, porque tú también te vas a ir al infierno. No es criticar, no es murmurar. El apóstol Pablo a Timoteo le dice, gloria al Señor, aleluya, tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido de Cristo